Hoy nos reunimos una vez más para escuchar la palabra de Dios, para escuchar cuál es el mensaje, qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, qué necesitamos de Él y por qué estamos en esta vida, por qué estamos en este mundo. Muchas veces nos preguntamos, ¿la vida tiene algún propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Bueno, esperamos hoy día entregar y responder a estas preguntas. El mensaje de hoy lleva por título Fíate de Dios y lo encontramos en el Salmo 127. Le voy a pedir entonces a mi esposa y hermana la fe Talía que me lea este Salmo 127. Amén. Salmo 127, versículos del 1 al 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Amén. Oremos. Señor, una vez más, habla nuestro corazón. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para comprender siempre cuál es la maravillosa y divina voluntad tuya hacia tus hijos, Señor. Y es lo que quieres en general para todo el mundo, toda la humanidad, porque todo es parte de tu creación. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es bueno reflexionar sobre el absurdo que son ciertos pensamientos en la vida humana. El esfuerzo del hombre pasa a ser inútil cuando la vida que lleva no tiene sentido, queriendo vivir todas las experiencias posibles mientras pueda. Eso es en general el pensamiento. Muchos dicen, hay que rechazar las normas morales impuestas por la sociedad y probar todo lo que se pueda. El hombre rebelde será el hombre, dicen, satisfecho. Es lo que ellos piensan. Habría sido fácil para el rey David que al terminar su vida sacara una conclusión parecida. Pero el mensaje que le entrega a su hijo Salomón es otro. Le dice a Salomón que merece la pena tener un proyecto de vida que esté en sintonía con Dios. David había sido pastor de ovejas, guerrero, padre de familia y rey, con grandes victorias militares, y también se había visto obligado a huir de su propio hijo Absalón. Se había comprometido con muchas mujeres para luego perderlas. Fue un gran triunfador en la vida pública, pero había fracasado en la vida privada. Así que David tuvo tiempo para meditar sobre los distintos caminos que las personas eligen a fin de dar un sentido a su vida. En ese ambiente, entonces, contrario a la felicidad humana, las personas son llamadas a trabajar para salir adelante. Nadie le va a mandar a usted gratuitamente los alimentos a su casa. Hay que ganarse la vida, hay que esforzarse para conservar lo que se gana. Porque en nuestra vida terrenal vamos a encontrar ratas, hongos, ladrones, incendios, y todo será inútil si el esfuerzo personal que hacemos se lleva
al fin y al cabo, sin contar con la ayuda, dirección y protección de Dios. Por lo tanto, si en las tareas que hacemos cada día no tenemos la bendición de Dios, todo el trabajo humano que podamos hacer va a terminar en soledad, oscuridad, tristeza y remordimiento. Por eso el Proverbio 10:22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El creyente verdadero no se esconde producto del miedo, pidiendo protección contra los males que pueden acontecer en su entorno. Al contrario, el creyente verdadero asume la iniciativa para intervenir en el mundo a fin de ayudarlo y cambiarlo para bien. Todas las actividades que realicemos podrán tener resultados, pero lo más importante y trascendente será haber influido en otras personas para bien, porque estos actos realizados serán de influencia eterna para ellos. David deseaba inculcar y dejar como un legado a su heredero Salomón, como también para nosotros hoy, el siguiente pensamiento, que dice: David decía, vale la pena tener y desarrollar un proyecto de vida. Y segundo, no es suficiente vivir el momento, inventando salidas y buscando alegría momentánea y pasajera. David le dice que es mejor, como si fuera su último consejo, cultivar una vida que tenga propósito y tener una vida sujeta, apegada a Dios, es decir, desarrollada en sintonía con lo que Dios quiere. Una cita de Campbell Morgan dice lo siguiente: la fuerza del pueblo hebreo en el pasado y todo lo que de él hoy tiene resulta en gran parte del agudo sentido que siempre abrigó de la importancia del hogar y la familia. La casa, la ciudad y el trabajo son todos importantes para conservar la fuerza de la familia. Esta cita es de Campbell Morgan. Y eso es lo que sustenta hoy día, hasta hoy, al pueblo de Israel. Es decir, debemos contar con Dios para llevar a fin nuestro proyecto de vida. Leamos nuevamente el Salmo 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, dice, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no edificare, solo aquello que viene de la bendición de Dios es valioso para nuestra vida. Por el contrario, si Dios no es parte de nuestra vida, las actividades, las metas de nuestra vida y de nuestra familia, entonces pasan a ser vacíos y van a terminar siempre en frustración y desengaño para nosotros. Porque lo que debemos buscar siempre es su bendición, la bendición de Dios, la dirección en todas las cosas que deseamos emprender en la vida. Por lo que David, al llegar al final de su vida, reflexiona sobre su infancia y su juventud. Él había vivido con su padre Isaí, cuando cuidaba los rebaños, mientras sus hermanos mayores se dedicaban a ocupaciones más importantes. También recuerda la visita del profeta Samuel, cuando le dijo que iba a reinar algún día, el combate que tuvo contra el filisteo Goliat. Recuerda el tiempo de servicio realizado en la corte de Saúl y cómo también asimismo tuvo la envidia del rey. En su mente, David examina los duros años de tener que huir en el desierto
y cómo el Señor entonces lo orientaba en cada instante y lo auxiliaba en todas sus necesidades. Saúl había muerto y Dios lo alzó al trono donde fue coronado rey de Israel, dándole victorias espectaculares sobre sus enemigos que lo rodeaban. También David recuerda que en un momento de su vida su mayor deseo había sido levantar un templo para Dios, porque el arca de Dios estaba entre cortinas. Pero Dios le había dicho en 2 de Samuel 7:11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios le había dicho a David, no me edificarás casa, sino yo te edificaré casa. Aquí tenemos un juego de palabras, donde la estructura y la familia se intercambian. No me edificarás casa se refiere a una estructura, a un edificio, a un templo. El Señor le dice que no le permitirá a él construir un templo. La promesa está vinculada en lo siguiente: yo te edificaré casa. Se refiere entonces a la familia, a los descendientes, el linaje. Dios le promete a David que le levantará descendencia, una familia noble. Un descendiente suyo reinará sobre la tierra finalmente. Ese será el ungido Jesucristo. Esa es la promesa que Dios le hace. Esto nos muestra que sin la aprobación y la ayuda de Dios, ningún proyecto humano se realiza. Bien sabemos que de la unión de David con Betsabé había nacido un niño que muere, pero luego nace Salomón. El Señor confirma claramente su amor a Salomón, dándole un nombre que significa amado de Jehová, Jedidías. Lo encontramos en 2 de Samuel 12, versículos 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Este cambio de nombre, David percibe el mensaje. El linaje prometido no llegará a través de sus otros hijos, ni de los que nacieron en Hebrón o en Jerusalén, sino que será a través de Salomón. Por ello, David asume pleno compromiso con Betsabé. De aquel trastorno amoroso que lo había distinguido en tiempos pasados, pasa a la más estricta fidelidad matrimonial, a tal punto que cuando le traen una virgen para darle calor en sus últimos días a David se niega a tocarla. Eso lo podemos leer perfectamente en 1 de Reyes 1:4. David entonces escribe este Salmo 127 para entregar a su hijo Salomón las conclusiones a las cuales él había llegado una vez terminado de analizar el camino que había recorrido durante su vida. Y la primera reflexión a que llega David y luego transmite a Salomón es que debemos contar con la ayuda de Dios para llevar adelante nuestro proyecto de vida. Por eso le dice, ¿cierto? Y volvamos a leer 1 y 2, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así es. Esto involucra lo siguiente. Primero, entender que nuestra vida tiene un propósito, un fin. Si los jóvenes que viven bajo el sustento de sus padres, esos jóvenes es natural que vivan el momento inmediato.
Piensan solo en estudiar, salir con amigos, disfrutar hasta donde alcanza el bolsillo. Eso es normal en esa juventud. Ahora, si son un poco mayores, ya deben pagar sus propios gastos. Podrían pensar que la vida solo consiste en buscar empleo, con el fin de comprar alguna casa, ¿cierto?, algún día, formar una familia, ir de vacaciones y posteriormente y finalmente jubilarse con una pensión digna. Sin embargo, la palabra de Dios asegura que Dios tiene algo en mente para cada persona en esta vida. En las siguientes citas encontramos este pensamiento de Dios. Job 23:14 dice lo siguiente: Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y después sigue. En Efesios 2:10, Pablo escribe: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Y en el Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este Salmo 139:16, en el hebreo, en el texto hebreo, aparece una palabra que no aparece en nuestra versión en español: los días. La idea de esto es que Dios prepara de antemano no solo el código genético de cada uno de nosotros, sino que también la sucesión de eventos y situaciones que marcan nuestra experiencia mientras vivamos en esta tierra. Así que el 139:16 debería leerse de acuerdo a este código hebreo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, los días que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si Dios entonces tiene un plan para cada uno de nosotros, si nos ha preparado de antemano para hacer buenas obras, si nos ha derramado de su gracia, que es aquello que mostramos a través de nuestras capacidades que nos fueron dadas por Él, tal como lo dice Efesios 4:7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Primera de Pedro 4:10 dice también: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa entonces que estamos llamados a descubrir el proyecto único y especial que el Señor tiene para nuestra vida. Se trata entonces de un proyecto de vida. Al descubrir las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros de antemano, debemos andar entonces en ellas, si las hemos descubierto y sabemos lo que Dios quiere en su propósito para nosotros. Hay un trabajo entonces que hacer, por lo que debemos tener en cuenta siempre a Dios en todas nuestras decisiones. El Salmo también nos dice: si Jehová no edificare la casa. Se refiere a esa casa que David tiene en su mente cuando destina este salmo a Salomón, la familia y la descendencia. El pensamiento aquí concibe la formación de un grupo de personas, sabiendo que las personas son eternas, porque viven después de la muerte física, y que el mundo material culminará algún día, terminará. Así que el plan de vida debe girar alrededor de las personas cuyas vidas nosotros, como creyentes, podemos influir bien en ello. Esa debe ser nuestra principal preocupación. Esta misma preocupación fue la que llevó al Hijo de Dios a encarnarse como Jesucristo. Antes de la encarnación, hablando como la personificación de la sabiduría divina,
dice en Proverbios 8:31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Así que, ¿qué requiere aquí? Afectar vidas. Era lo que le dio sentido a la vida de Jesucristo, estando en esta tierra. Al bendecir a muchos, llevando al fin el plan de redención. Todo daba vueltas en torno a ese propósito. Y el Cristo que ahora vive en nosotros nos implanta esta misma visión a cada uno de sus hijos. Por eso bien dice Pablo escribiendo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. David habla entonces inicialmente de edificar una casa, para pasar luego a expresar guardar una ciudad. Si Jehová, dice en el 1, no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Como podemos apreciar, es el espacio de una casa, es el que debemos cubrir primeramente, el entorno del hogar. Pero luego pasamos y se nos da un espacio mayor, la ciudad. De tener pocas personas donde influir, primeramente como es nuestra familia que nos rodea, nuestros seres más cercanos, queridos. Pasamos, ¿cierto?, a tener muchas personas donde influir, como es el espacio de una ciudad. Por eso nos recuerda el Proverbio 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, porque el círculo de bendición se amplía con el paso de los años. Y también esto nos recuerda, ¿cierto?, en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los verbos edificar y guardar nos hablan de tener que desenvolvernos en un medio antagónico, adverso, contrario, porque el mundo material no facilita las cosas. No hay que olvidar que la tierra produce espinos y cardos, que los lobos están al acecho del rebaño para hurtar, para matar, para destruir, por lo que exige de nuestra parte vigilancia y atención. Llevar a cabo un proyecto de vida requiere esfuerzo. Y lo segundo que dice acá que hay que tener en cuenta en este proyecto de vida es que Dios es el que tiene que activar este proyecto de vida en nosotros. Por eso el salmista escribe 2 veces, si Jehová no edifica la casa, si Jehová no guarda, dice. Es decir, el Señor tiene que presidir, tiene que liderar nuestra actividad. Él es el que da los dones. Él pone las circunstancias en nuestra vida. Él abre puertas y cierra puertas. Él es el que nos da la fuerza. Solo Él es el que puede darnos los resultados. Al reconocer estos hechos como creyente, nos recuerda que dependemos profundamente del Señor en todo momento de nuestra vida, tal como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Debemos entonces tener a nuestro lado a Dios en todas las actividades que podamos desarrollar en nuestro proyecto de vida, lo que significa consultarle antes de decidir cosas, pedir su dirección, reclamar su sabiduría, como también llevarle a su presencia nuestras cargas en oración, dándole a conocer también los obstáculos que dificultan nuestro caminar diario. Por eso en Hebreos 4:16 nos llama a que nos acerquemos, pues dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Al tener a nuestro Señor al lado, supone entonces escoger las cosas que le agradan a Él, tomar las decisiones en sintonía con la voluntad de Dios. Por eso el Proverbio 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos plantar, podemos regar, pero Dios tiene que hacer crecer la planta. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Fallaremos si solo dependemos de nuestra inteligencia y capacidad, como también lo será si nos quedamos orando sin hacer nada. Por eso el Proverbio 21:31 nos dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Los verbos, decíamos, edificar y guardar, aclaran también la parte humana en el proyecto de vida. Hay lugar para la creatividad al edificar y al guardar. La manera de realización de un proyecto puede variar según el ingenio de cada cual, de cada uno de nosotros. David sirvió a su propia generación, según la voluntad de Dios. Perfectamente lo podemos leer en Hechos 13:36, porque a la verdad David dice: habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces el hecho de edificar y guardar recuerda la finalidad del proyecto de vida. Se trata entonces de una familia y de una ciudad. Todas las personas ahí que conviven en la familia primeramente y luego en la ciudad son personas que van a vivir eternamente, para vida eterna o para condenación eterna, pero van a vivir. Por lo tanto, muchas veces en las comunidades, como en las aldeas, las ciudades, como en las iglesias locales, ¿cierto? Tanto en la familia como en la iglesia cumplen funciones que nos invitan a edificar bien y a guardar con celo, porque son refugio de esas personas contra las tempestades de la vida. Son una escuela para formar, educar y corregir a esos integrantes. Ahí está parte también del propósito de vida en nosotros. La buena noticia es que si tu proyecto de vida lo haces en sintonía con el Señor, habrá finalmente satisfacción en tu alma y reposo a tu tiempo. Por eso nuevamente en el versículo del Salmo 127, 2c, dice: pues que a su amado dará Dios el sueño. Un proyecto de vida sustentado en el Señor tendrá fruto en persona. Luego en el Salmo 127, versículos 3 y 5 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El proyecto de vida tiene que ver con la casa, con el hogar, con las personas más cercanas, que suelen vivir bajo el mismo techo. Se trata entonces de los hijos y de otros hijos en su cercanía, que pueden recibir también nuestro cariño y pueden también recibir una formación parecida. Sobrinos, nietos, lo que fuera. David anima a su hijo Salomón a recordar que además de gobernar la nación, que supone ciertas obras públicas y administrar justicia, como también la construcción que tenía que hacer del templo, de la casa de Dios, su misión, también le dice a Salomón, consiste en formar la próxima generación. Los sucesos posteriores demuestran que Salomón quedará corto en la formación de su hijo Roboam.
Por lo tanto, podemos concluir que la preocupación que tenía David al traspasar esta información a Salomón era un acierto. La frase herencia de Jehová son los hijos recuerda que el mayor legado de la vida son los hijos que uno deja detrás de sí. Merece la pena pensar en esto, pues la vida en esta tierra no es una búsqueda de sensaciones, como tampoco se trata de un paseo a ciegas, dando tumbo mientras se avanza de una circunstancia a otra en la vida. Lo que debemos buscar en nuestro proyecto de vida es que esté en sintonía con Dios, en que se perciba el propósito que Dios tiene para nuestra vida y que contemple la máxima prioridad, que será influir en la vida de otros, tocar vidas, ayudar a personas, bendecir a otros. Es parte de ese proyecto de vida. La meta final es invertir en personas, en todos aquellos que por la providencia de Dios se han cruzado en nuestro camino, dándoles a conocer el plan que Dios tiene para sus vidas. La relación entre el proyecto de vida y las personas que finalmente debemos en el cual invertir tiempo para que reciban la bendición que Dios tiene para ellos, tiene tres cosas importantes. Primero, los hijos, que son una herencia. Son los propios hijos, pero también pueden ser hijos espirituales. Podemos tener perfectamente hijos espirituales, tal como Timoteo lo fue para el apóstol Pablo. Por eso en 1 Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. La palabra herencia, queridos oyentes, que viene del hebreo, describe las tierras que los hijos de Israel reciben en heredad. Y se puede interpretar esa palabra de herencia de dos maneras. Como una herencia que pertenece al Señor, que sería su posesión, y como una herencia que el Señor da, es decir, un regalo que Él entrega. Si pensamos en los hijos como una herencia que pertenece al Señor, como es la nación de Israel, y así dice el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. A este concepto lo acompaña la idea de los hijos que nacen, porque son propiedad de Dios y pertenecen a Él. El padre y la madre reciben una criatura en préstamo para formarla según Dios e enviarla posteriormente al mundo. Ver a sus hijos como la posesión de Dios, que es el tesoro de Dios, significa que debemos consultar con Dios para ver qué quiere que hagamos con ellos. No son meramente un juguete de distracción, especialmente cuando son pequeños. Ellos tienen su dignidad, tienen su propia identidad, y los padres tenemos la solemne tarea de moldear su carácter durante el tiempo que se nos vienen prestados. La madre de Moisés es un caso. Pudo imprimir el amor de Dios y a su pueblo en el corazón de su hijo durante el tiempo que estuvo bajo su cuidado, que era Moisés. Y luego Moisés libremente escogió y se identificó con el pueblo de Israel. Eunice transmitió la fe a su hijo Timoteo, de tal manera que el joven tuvo buen testimonio entre varias iglesias. La palabra también herencia puede entenderse como en otro sentido, como tesoro que recibimos de Dios, como un regalo que Él nos da. La palabra hebrea sakar, que significa cosa de estima, también significa salario, recompensa, galardón o paga. Entre todos los bienes que vienen de lo alto de nuestro Señor, el don más significativo son los hijos. Son el mayor tesoro. Como cualquier herencia tiene que ser bien administrada, así son los hijos que requieren que le entreguemos sabiduría en su educación. Algunos eligen no tener hijos para vivir mejor.
Pero si los hijos son el mayor tesoro que nos llega de parte de Dios, esa visión es errónea. Otros dicen, el mundo está tan mal que no queremos añadir sufrimiento teniendo hijos. Pero el Salmo dice que los hijos son flechas en manos del valiente. Si el mundo está mal, lo que necesitamos precisamente son hijos formados en la fe y lanzados al mundo para bendición. Como saeta en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, dice. Los hijos son como flechas, como saetas en la mano del valiente, dice el Salmo. Otra vez apreciamos el trasfondo bíblico. El mundo caído, el mundo de los gentiles, el mundo incrédulo, es un lugar lleno de adversarios para nosotros los creyentes. Pero el que teme al Señor sabe que la vida de Dios puede más y disponemos de un arma poderosa para hacer el bien en este mundo. Y esta arma son los hijos, bien preparados en la fe durante el tiempo que estuvieron bajo nuestro cuidado y finalmente tendrán que abrirse paso en el mundo. El tiro al arco, que son las saetas, supone influir a distancia. Así son los hijos. Los padres los lanzan fuera de la casa en el momento oportuno y llegan mucho más lejos de lo que nosotros podríamos alcanzar. Cuando el salmista exclama, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ello, se refiere a una aljaba llena de flechas, no de piedra, porque los hijos pasan a ser flechas que los padres disparan al mundo en tinieblas. También los hijos, dice, son un testimonio. El salmista dice que el hombre temeroso de Dios no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La idea es que los hijos son un baluarte, una fortaleza, un respaldo incuestionable. Los hijos dan fe de la virtud personal de sus padres. El Nuevo Testamento afirma que un candidato a ser anciano en una iglesia debe tener hijos que hayan asumido libremente los mismos valores que su padre, como se deduce en la frase con toda honestidad en 1 Timoteo 3, 4 y 5. Cuando esto ocurre, estimados oyentes, es un testimonio poderoso de que el padre ha hecho algo bien. Ha vivido en casa la fe que ha profesado en la calle. Este respaldo viviente calla la boca de sus opositores. En resumen, estimados oyentes, David dedica este salmo a su hijo Salomón, después de toda una vida colmada de experiencia. Quiere comunicarle a su hijo, como a nosotros también hoy, lo que realmente importa en la vida, porque la bendición no está en tener hijos, sino en formarlos para ser instrumentos en manos de Dios. David nos anima a desarrollar un proyecto de vida, un proyecto que tenga que ver con personas, donde podamos influir, donde podamos llegar con el mensaje de Dios a las personas, para que ellas puedan también salvar sus almas, para que puedan tener segura una eternidad. Y eso comienza con nuestros hijos naturales. Y podemos ampliar el círculo a los hijos espirituales. Primero formando en casa, después formando a otros en la ciudad. El mundo está dañado, pero el poder inherente de Dios permite que la luz brille en las tinieblas, porque las tinieblas no pueden prevalecer ante su majestad. La sanación de almas, queridos oyentes, empieza con la sanación de nuestra propia alma delante del Señor. El Dios que elige es el que llama y ayuda en esta restauración. Por eso dice, confortará mi alma, ahí en el Salmo 23. Y el que aviva la alegría en Dios, una alegría verdadera y duradera y espiritual, es Dios. Por eso dice también ahí mismo, unge mi cabeza con aceite. Si tienes a Dios a vuestro lado en tu proyecto de vida, tu vida tendrá fruto en otras personas. Amén. Vamos a oración. Señor,
Tu palabra nos dice: alégrense todos los que en ti confían, los que en ti se regocijan, los que en ti aman tu nombre. Cuán glorioso, Señor, es tu nombre en toda la tierra. Ya has puesto tu gloria sobre los cielos. Porque tú, oh Señor, bendices al justo y lo proteges como un escudo y lo rodeas de tu favor. Padre Celestial, nos alegramos en tu salvación y pedimos que tu palabra, que hoy hemos escuchado, sea atesorada en nuestro corazón y sea aplicada en nuestra vida para servirte como tú lo mereces. Pedimos todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.